Muy buena noche, mi nombre es Sonia Clavijo. El día de hoy quiero hablar de una problemática social que vivimos a diario, que nos atañe a todos, pero que nuestra respuesta es la indiferencia y es el desplazamiento en nuestro país. El desplazamiento trae consigo el fenómeno de la indiferencia como respuesta social al fenómeno del desplazamiento forzado o destierro, como preferamos llamarlo. La realidad colombiana está en vecindad permanente con la tragedia, pero esa presencia cercana no escandaliza, no moviliza. Los ciudadanos siguen sin inmutarse, sin modificar sus rutinas. Tampoco escandalizan las confesiones de los desmovilizados de las autodefensas o AUC, las denuncias de las víctimas, esas de las FARC, la matanza de miles de colombianos, la participación de las fuerzas del Estado, ni los 4 millones de desterrados. No obstante, las implicaciones éticas que están comprometidas, esas situaciones no constituyen una preocupación. No desvelan ni a los políticos, ni a los estamentos, ni a la sociedad. Se trata como un fenómeno natural. En el fenómeno del desplazamiento forzado se evidencian 3 fenómenos que son equivalentes, como lo son la violencia, el goce y la indiferencia. Por paradójico que parezca, no hay violencia si no hay cultura, entendida como el lazo social, y por tanto, ella no es un proceso natural sino humano. Varios tipos de violencia responden a cada uno de los registros o dimensiones del psiquismo, aquella suscitada por la rivalidad, la competencia y los celos, la originada en nombre de un ideal público o en una confrontación política, y la violencia de lo real, violencia que no es útil, sino que obedece a un goce que no se deja capturar por el sentido, sino es el goce de un ser humano en condición de amo sin tachadura, que se rehúsa al orden jurídico, se asegura de impedir el proceso de asumir sus responsabilidades y que solo acepta su propia ley. Es la satisfacción de aquel criminal sin remordimiento, donde la satisfacción de goce prima sobre los ideales, captura todas las aspiraciones y desdibuja todo el amor de sí mismo al quedar autosacrificado a la satisfacción. Es un goce que insiste y no se detiene, no renuncia. Es refractaria a diferentes advertencias o pronunciamientos. Es una violencia que no requiere de semblantes, que se hace en forma directa, sin engaños. La destrucción de la potencialidad del otro, sin destruirlo a él mismo, es una forma de violencia real. Es decir, de una violencia que se goza tal como ocurre en la estructura del acto del SADE. Sabemos que el sadismo no niega la existencia del otro, sino que no es alterado en su conducta por el dolor o el miedo que provoca en el otro. El crear miedo, el crear terror en una población vulnerable, una población que debe dejar todo lo que ha construido por unos pocos que en nombre de ideales vulneran y atropellan, haciendo que esta población se desplace a otros lugares a iniciar nuevamente con sus vidas. Finalmente, el miedo a la muerte y en otros casos la orden juegan un papel central en desencadenar el fenómeno del desplazamiento. Como vemos, ninguna función social es descuidada para asegurar la destrucción del orden y el sistema previo. Así que les dejo este tema para que lo estudiemos
Muchas gracias.